Lanzamiento del patrón 2020-02-17. Los expectantes ojos verdes de Mei abrieron un agujero en la cabeza de Zabuza. El nuevo Mizukage no estaba muy contento de tener información importante, como las relaciones de sangre de uno de sus mayores enemigos, tan casualmente arrojados como si fuera de conocimiento común. Ella no lo había sabido. ¿Cuánto tiempo habían estado conscientes? Saber con quién estaba relacionado les daría un posible objetivo, les haría saber a quién evitar cruzar para evitar su ira nuevamente, y les daría una idea mucho mejor del hombre que redujo su pueblo a cenizas. Era importante, maldita sea, ¿por qué no le habían dicho? Zabuza compartió una mirada nerviosa con Aku, quien, aunque no dio un paso real por miedo a llamar la atención, se había alejado lo más posible de la disgustada Kage. ¿No mencionamos eso en nuestros informes? Aku se congeló ante eso, su espalda recta y sus ojos recorren la habitación en busca de posibles salidas que podría tener que usar para salir del peligro. Zabuza-sama, su advertencia susurrada fue demasiado tarde. Los ojos de Mei se entrecerraron significativamente, lo que solo pareció enfocar su mirada. ¿No mencionaste nada en tus informes, Zabuza? Su voz se había vuelto enfermizamente dulce, pero el resto de su rostro seguía transmitiendo la ira que burbujeaba en su interior debido a su línea de sangre. Eso podría haber sido literalmente también a Zabuza. No le gustaría que los resultados de esa ira se desbordaran y se derramaran sobre él, sobre todo porque estaría muerto, y le gustaría o no le gustaría cualquier cosa. Sería bastante imposible en ese momento, porque todavía no he recibido ningún informe tuyo. Su mirada se volvió hacia el último Yuki, aunque perdió algo de su calor. De cualquiera de ustedes, podría agregar. Nuestras más sinceras disculpas, Mei-sama. Aku rápidamente cayó en una profunda reverencia, más para evitar verse con la mirada de Mei que otra cosa, y Mei volvió su atención a Zabuza. Bien. Ella alzó una ceja. ¿Qué? Zabuza cruzó los brazos sobre el pecho y dirigió su atención a una de las paredes laterales como si de repente se hubiera convertido en la cosa más interesante del mundo. Él era Momochi Zabuza, maldita sea, no se disculpó. Además, los informes eran el trabajo de Aku. Se deshizo de los cuerpos. Solo Dios sabe cómo resultó tan bien, Zabuza, después de haber sido condenada a crecer cerca de alguien como tú. El espadachín se encogió de hombros. Debo haber sido un buen ejemplo, entonces. De lo que no hay que hacer, tal vez. Mei respondió. Su mirada se desvaneció y se volvió hacia Aku, que seguía inclinándose por un segundo. ¿Puedes detenerte ahora, Aku-chan? Si esperamos a que Zabuza saque su cabeza de su trasero, moriremos como viejas sirvientas antes de salir de esta habitación. Como dices, Mei-sama. Aku estuvo de acuerdo cuando ella se levantó. Aún así, evitó encontrarse con la mirada de Mei y, en cambio, mantuvo sus ojos enfocados en el escritorio frente a ella. Entonces, ¿a cuál de ustedes le gustaría ponerme al día? ¿Zabuza? Aku-chan fue quien se disculpó. Eso fue, justo con un leve gruñido movió sus ojos de la pared a la pared, pero esta estaba detrás de Mei y ella puso los ojos en blanco ante sus payasadas, pero no dijo nada. Estaba lo suficientemente cerca, supuso, y si él quería rendir una oportunidad de ver sus senos, era su pérdida, no la suya. Durante mi pelea contra Tsukuyomi, Aku sintió el Biju Chakra que estaba siendo liberado y vino para asegurarse de que estaba bien. Naruko, a quien conoció en Mami no Kuni, era un Jinchuriki. Tsukuyomi escuchó el nombre y la mención de Aku de besarla. Mei se animó más en esa parte que cualquier otra cosa hasta el momento, enviando a Aku una sonrisa sagaz y un guiño. Por mucho que la chica fingiera no mirar a Mei, el sonrojo que surgió de las acciones de Mei se extendió rápidamente por su rostro y la delató, y le pregunté si estaba hablando de Uzumaki Naruko. La sonrisa de Mei desapareció y se encontró volviendo rápidamente hacia Zabuza. ¿Uzumaki? Sí. La chica de Aku es una Uzumaki. Era bueno saber que aún no se había extinguido por completo, pero por mucho que quisiera felicitar a Aku por su gusto, incluso a riesgo de hacer que Zabuza declarara presumidamente que era gracias a él, se centró en un hecho más importante. Si este Naruko era un Uzumaki, era muy probable que Tsukuyomi también fuera un Uzumaki. Explicaría la milagrosa habilidad de sellado, pero también lo convirtió en una amenaza mucho más real y personal. Los Uzumaki eran, después de todo, una familia distante. La idea de tener a uno como su enemigo realmente no le sentaba bien. Le hizo preguntarse si él había sido consciente de la antigua relación de sus clanes y no le había importado, o si podría haberse unido a ellos si lo hubiera hecho. Ya veo. Continúa. No hay mucho más que decir. Zabuza se encogió de hombros nuevamente. Mencionó que su hermana debe tener buen gusto y luego continuó golpeando a Kisame.
¿Y tú, Zabuza-sama? Aku agregó, ganándose el ceño fruncido del hombre. Levantó la vista para encontrarse con la mirada de Mei mientras continuaba. Mencionó algo acerca de cómo fue una vez el hermano de Naruto, pero no estoy seguro de qué quería decir con eso. Me ofreció la oportunidad de abandonar la pelea porque la conocía, pero no creo que realmente le importara pelear conmigo. En primer lugar. Ah, sí. Mencionó que Kisame y yo no éramos su objetivo. Supongo que en realidad solo estaba tratando de atrapar a Yagura. Supongo que los dos monstruos no se llevaban demasiado bien. Eso es gracioso viniendo de un demonio, Zabuza. Mei intentó sonreír, pero ni siquiera tuvo que verla para saber que faltaba. No diría que fue Yagura lo que él buscaba tanto como el Zambi, se lo arrebató a Yagura antes de que los lobos se fueran. Saber que es un Uzumaki hace que sea más fácil entender cómo lo logró. Oh. Zabuza dejó de evitar su mirada. Eso probablemente no sea bueno. No. Ella estuvo de acuerdo, pero de todos modos, no teníamos a nadie capaz de sellarlo. A el espadachín asintió con la cabeza. Sí, eso también habría sido un problema. Al menos no te perseguía, de lo contrario, Ao sería Mizukage. Obtuvo una pequeña sonrisa del último Terumi, pero una sonrisa de todos modos. Sí, supongo que tienes razón, pero podrías haber sido tú también. Oh, no. No me estoy atando detrás de un escritorio. Me habría vuelto loco antes de aceptar el sombrero. ¿En serio? Evitaría que Aku sea el enviado a Konoha. Se congeló ante eso, pasando el pensamiento por su cabeza, y le estaba costando un esfuerzo visible determinar qué preferiría. Él dijo que ella solía ser su hermana. Eso implicaría que probablemente no están en los mejores términos, ¿verdad? Miró entre las dos mujeres, un poco esperanzado. Me parece bien, Zabuza-sama. Incluso si no lo hubiera hecho, Aku habría estado de acuerdo. Ya era obvio en qué dirección iban sus pensamientos y condujo al resultado exacto que Aku necesitaba. Extrañaba a su Naruko-chan, maldita sea. Entonces hay muchas posibilidades de que no vivan juntos. No lo imagino, Zabuza-sama. Tsukuyomi es el daimyo de Nami no Kuni y Naruto vive en Konoha. Sí es cierto. Zabuza asintió cuando llegó a la conclusión a la que Aku había estado apuntando. Bueno, en ese caso, probablemente sea aún más seguro si te quedas con ella, ¿no? Exactamente, Zabuza-sama. Bien. El hombre admitió. Mantente a salvo pero diviértete, ¿de acuerdo? Por supuesto, Zabuza-sama. Volveré antes de que te des cuenta. Su respuesta fue un gruñido, pero todos en la sala sabían que todavía estaba preocupado. Mei pensó que era lindo, tanto la interacción padre/hija como el hecho de que Zabuza pensaba que tenía algo que decir sobre si Aku iría a Konoha y qué, o quién, ella hizo mientras estaba allí personalmente. Mei estaba apoyando a la niña y esperaba algunos detalles jugosos a su regreso. Incluso podría necesitar pasar unos minutos con la chica antes de irse para darle algunos consejos. Solo pensar en lo que Aku podría estar haciendo con su chica Uzumaki era casi tan bueno como un icha en esa nota. Tendría que pedirle a Aku que esté atento a los más nuevos en su viaje. Mei tenía bastantes libros atrás porque obtenerlos durante la guerra era difícil y de ninguna manera una prioridad. Tenía que preguntarse qué maravillosa obscenidad había extrañado últimamente. Sume tardó unos momentos en darse cuenta de que alguien estaba tocando a su puerta. Simplemente había pasado tanto tiempo desde que cualquiera de sus invitados se había molestado. De hecho, con los lobos siendo los únicos invitados que había tenido en años, era casi justo decir que los invitados nunca habían llamado a la puerta de la casa principal. En los casos en que Ana y Kiba habían invitado a personas, generalmente los traían de vuelta de todos modos y, cuando no lo hacían, todavía estarían allí para saludarlos cuando estuvieran a medio camino de las puertas del complejo hacia la casa principal. La gente simplemente no llamó a la puerta de Tsume. Entonces, con cierta sensación de asombro, una Tsume parcialmente vestida se encontró abriendo la puerta y mirando a su inesperada invitada. No solo fue inesperado el joven del otro lado de la puerta en ese momento, sino que Tsume pudo decir honestamente que nunca había esperado que él lo visitara. Supuso que probablemente era una tontería, teniendo en cuenta que era muy consciente de su alto estatus dentro de los lobos. Cuando había atado a su clan tan estrechamente con ellos, era natural que se encontrara lidiando con sus niveles superiores. No podía esperar que fuera siempre Mai, aunque eso sin duda sería agradable, ya sea teniendo en cuenta de cuánto era responsable la joven. Aún así, ella simplemente no había considerado que Naruto terminaría haciéndole una visita. En todo caso, esperaría recibir algún tipo de mensaje solicitando su presencia para una reunión. Naruto simplemente la golpeó como ese tipo de persona. Visitas a la casa no anunciadas claramente no eran Naruto bueno, basado en lo que había presenciado y lo que había escuchado de Mai. De todos modos, personalmente
Personalmente, ella no había pasado tanto tiempo con el joven y realmente no podía decir con seguridad qué tipo de persona era en realidad. Tsume. Su voz la separó de sus pensamientos, un poco más profunda de lo que ella pensaba, que era completamente normal para alguien de su edad, pero que poseía una cualidad melodiosa que despegó. También tomó nota del hecho de que él era más alto de lo que ella se había dado cuenta, o que había experimentado un gran crecimiento desde la última vez que lo vio, ya que sus ojos morados estaban perfectamente a la altura de los suyos. Eso, por supuesto, también significaba que se encontraba bastante cerca de su rostro. Cuando se asomó por la puerta, ella no estaba, por primera vez, preguntándose si realmente era, bueno, él en absoluto era más bonito que Mai, por el amor de Dios, aunque eso podría explicar cómo la joven podría sentirse atraída por los dos. Dios sabía que Tsume lo encontraba atractivo, lo cual era un sentimiento más que extraño para la matriarca Inuzuka. Naruto-san. Ella reconoció su forma de dirección, quizás demasiado familiar, pero no la mencionó. No esperaba que pasaras por aquí. Abrió la puerta por completo y se hizo a un lado, de repente consciente de que su ropa actual era quizás menos apropiada para alguien con quien no estaba tan familiarizada con cómo se dirigía a ella. Sin embargo, tal vez podría ignorarse. No podía decir que estaba completamente cómoda con el joven al que Mai amaba estar en su casa, refiriéndose a ella tan casualmente mientras era menos que molesta, pero tampoco era lo más incómodo que había estado. Ella se las arreglaría, probablemente. Por favor, entra. Ni siquiera sabía por qué estaba allí todavía, pero esa no era razón para abandonar sus modales. Cuando él entró en la casa más allá de ella, también le dio la oportunidad de asegurarse de que su bata de baño estuviera bien cerrada antes de que cerrara la puerta y se moviera para llevarlo a su sala de estar. A juzgar por el brillo de la diversión en esos malditos ojos morados, había una buena posibilidad de que ella no hubiera sido tan rápida como esperaba. Si había visto algo, fue al menos lo suficientemente cortés como para no mencionarlo. ¿Tienes sed?, se encontró preguntando, maldiciéndose en su mente. Tsume sospechaba cada vez más que se estaba quedando callado simplemente para disfrutar de su torpeza como anfitriona de último momento. La peor parte. A diferencia de Mai, cuando ella lo visitó, él había esperado hasta un momento decente para visitarlo. Tsume simplemente no había estado despierto hasta justo antes de tocar. No lo estoy, gracias. Por supuesto. También podía admitir, solo para sí misma y quizás para Mai, que estaba un poco nerviosa al interactuar con el joven por varias razones. La primera fue, por supuesto, porque solo llevaba un par de pantalones ajustados y una bata de baño generalmente bastante suelta. Luego estaba el hecho de que no solo a Mai le gustaba, sino que era superior a Mai, por lo que era importante no desagradarlo. La tercera, naturalmente, fue que esta visita podría ser sobre cualquier cosa y Tsume realmente esperaba que no fuera una mala noticia. Entonces, ¿a qué debo el placer de esta visita inesperada? Tsume se sentó en uno de los sofás, siendo más consciente de su bata de baño mientras se acomodaba en los suaves cojines rojos. Naruto no se sentó donde ella esperaba que lo hiciera normalmente, al principio. De todos modos, Mai se sentó en el sofá frente a ella, pero no se habría sorprendido demasiado si hubiera reclamado el sillón entre los dos sofás. Realmente, ella pensó que incluso podría adaptarse a él. En cambio, sin embargo, había decidido sentarse en el sofá que ella había elegido. Los sofás eran, no grandes, y ella, esperando que él tomara una de las otras dos opciones, se había sentado justo en el medio, lo que significaba que cuando él se sentó en el sofá, terminó lo suficientemente cerca como para que su pierna estaba presionada contra la de ella. No parecía molesto por esto en lo más mínimo, incluso cuando se volvió para enfrentarla mejor. Tsume era dolorosamente consciente de que a esta distancia y en su posición actual, probablemente tenía una cantidad bastante importante de escote actualmente en exhibición, pero por casualidad no se dio cuenta, y no sabía con quién creía que estaba engañando. Esa desesperada esperanza. No podía ajustar exactamente nada sin arriesgarse a llamar la atención sobre el asunto. ¿Por qué no pudo haber sido Mai? Se había colocado un taburete alto junto al escritorio de Mai, sobre el cual Hanabi estaba sentada mirando curiosamente mientras su nuevo jefe leía informes y garabateaba notas. Sin embargo, la mayoría de las veces, Hanabi prestó atención a las diversas maldiciones que salían de los labios de la joven, particularmente cuando un informe involucraba a Tsukuyomi o Naruto de alguna manera. Como sucedió, eso significaba casi todos ellos. La única otra persona que aparecía regularmente en los informes era el hermano de Sai Mai, aparentemente, quien
supervisaba a los lobos en Nami no Kuni. Ella también tenía más que unas pocas palabras de elección para él. Hanabi tenía un pequeño cuaderno propio que había escrito algunas de las palabras favoritas de Mai para usar con cada uno de los hombres con los que tenía que lidiar, junto con lo que generalmente implicaban sus informes o, más bien, esa parte de los informes tenía a Mai usando esas palabras. Sais fue en realidad el más fácil de identificar. Sus informes contenían todo tipo de información sobre las actividades de los lobos en Nami no Kuni, pero la parte más notable de cada uno era la miríada de tinta roja que manchaba la página. Incluso antes de que los informes llegaran al escritorio de Mai, era evidente que Sai era, menos que financieramente dotado. La gobernadora Ana, a quien Mai había explicado se ocupó de los asuntos civiles de Nami no Kuni, tenía su firma en la misma tinta roja cerca de la parte inferior de las páginas, que mostraban que había tratado de mostrarle a Sai los problemas antes de que se presentaran sus informes financieros basado en el número de informes y la tendencia continua de la tinta roja. Era evidente que no estaba haciendo nada bueno y algo simplemente no estaba haciendo clic con el hombre. El problema con los informes que hablaban, o en algunos casos de Tsukuyomi y Naruto, era mucho más difícil de entender para Hanabi. Lo primero que tenía que averiguar era por qué Mai tendría esos informes. Los que hablaban de esos dos tenían sentido, naturalmente estarían muy involucrados en asuntos de los lobos, pero los informes que aparentemente provenían de ellos lo hicieron considerablemente menos. En realidad, terminó preguntando sobre eso, a pesar de querer resolver todo mientras hacía la menor cantidad de preguntas posible, y la respuesta de Mai dejó mucho que desear. Me gustaría poder decir que es para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo mientras trabajamos para mejorar a los lobos, había comenzado Mai, pero la verdad es que son los lobos los que han estado dividiendo el papeleo y enviándolo al escritorio de la persona que consideran más apropiado. El primer pensamiento de Hanabi, entonces, fue que eso significaba que eran errores. Mai también la puso en claro bastante rápido. Oh, no. Van exactamente a donde los lobos pretenden que vayan. Si un lobo que clasifica el papeleo piensa que me gustaría estar al tanto de algo que Naruto hizo, uno de sus informes podría ir a mí antes de llegar a Tsukuyomi. Del mismo modo, si ellos creen que Naruto debería estar al tanto de algo que Tsukuyomi hizo, lo dirigirán al escritorio de Naruto. Mai había sonreído después de decir eso, como si hubiera una broma oculta en su explicación, pero lo que Hanabi había escuchado que realmente no le gustaba, claro, parecía estar funcionando, pero eso estaba demasiado desorganizado para sus gustos. Ordenar las cosas según a quien crees que deberían ir. Eso no sería coherente en absoluto y significaba que nunca podría estar seguro de cuánto trabajo suponía que esa persona realmente debía hacer un escritorio. ¿Cómo se suponía que iban a mantener algo bajo control de esa manera? Hanabi ya había decidido que mantendría largas conversaciones con los lobos sobre la organización y el desempeño adecuado de las tareas administrativas. Este desorden desorganizado era inaceptable. Probablemente fue algo bueno que nadie le hubiera contado sobre la tendencia de Naruto a robar y completar el papeleo de Mai. Para ella, la pobre niña probablemente habría tenido un aneurisma. Naruto no lo pensó dos veces antes de sentarse al lado de su anfitriona, apretándose justo entre ella y el brazo del sofá muy cómodamente. También hizo todo lo posible por ignorar la exhibición encantadora. Estaba seguro de que ella no tenía la intención de ponerse por respeto a ella y a Mai. Lo mantuvo en una sola mirada que duró menos de un segundo. De acuerdo, 1 segundo y medio, eran 2, como mucho. No podías culparlo, Mai tenía un gusto excelente. La tentación, momentáneamente saciada, se centró en sus ojos, solo reconociendo vagamente que a esta distancia tal vez era solo un poco más íntimo de lo que pretendía. No le importaba, pero Tsume parecía menos que cómodo con la situación. Estaría mintiendo si dijera que no se divirtió con eso. La matriarca de Inuzuka no era alguien a quien pensarías describir como tímida, por lo que probablemente era lo más parecido a la mayoría de las personas que tendrían la oportunidad de ver Naruto. Decidió saborearlo mientras pudo, y si ella estaba un poco desequilibrada, bueno, eso solo mejoraría cuando se asegurara de que ella supiera que si molestaba a Mai haría todo lo que estuviera en su poder para convertirlo en incómodo. Agonía por el resto de su miserable existencia. Puedes agradecer a tu hija por mi visita. En realidad, sacó un sobre sencillo del bolsillo de su camisa y se lo entregó a la mujer. Estuve en Nami no Kuni recientemente y me pidió que te lo entregara por ella. No vi ninguna razón para negarme, ya que volvía a Konoha de todos modos. Eso es extraño. Tsume frunció el ceño mientras agarraba la carta. Por lo general, solo lo envía con uno de los lobos normales. Sus ojos marrones levantaron la vista del sobre para encontrarse con la mirada tranquila de Naruto. No sabrías por qué, te preguntó, ¿verdad? Tu suposición es probablemente mejor que la mía, Tsume.
Como es una mujer joven y maravillosa y tan fantásticamente como lo ha estado haciendo como la institutriz de Nami, no tengo la oportunidad de disfrutar de su compañía. La conocerías mucho mejor que yo asumiría. Sí, supongo que tienes razón. Pasó unos momentos mirando el sobre en blanco en sus manos pensando ¿te importaría sí o no? En absoluto. Se levantó del sofá y se hizo a un lado. ¿Prefieres algo de privacidad? Ah, sí, lo haría, pero no con él saliendo de la habitación. No solo no quería que él no estuviera supervisado en su casa, sino que sería de muy mal gusto enviar a una invitada a otra habitación para que pudiera leer la carta de su hija. Creo que entraré a mi oficina por un momento para agarrar un abrecartas, si me disculpa. Hubo comprensión en esos ojos morados, diciéndole que él estaba completamente consciente de que ella estaría aprovechando la oportunidad de leer la carta antes de regresar, pero no le importó en lo más mínimo. Si te gusta. Él invitó con un movimiento de cabeza, pero dudo que tenga algo que ver conmigo, así que a menos que haya algo de lo que quieras hablar puedo dejarte. Esa fue una oferta realmente tentadora, pero aunque Tsume realmente no tenía nada que discutir con él ahora, eso podría cambiar dependiendo de lo que escribió su hija. Él acaba de decir que estaba en Nami, por lo que podría ser capaz de arrojar más luz sobre todo lo que su hija no tenía claro. Solo tardaré un minuto. Ella le aseguró si no estás demasiado ocupado, probablemente sería una buena idea que los dos nos conozcamos un poco mejor teniendo en cuenta la relación entre nuestros paquetes y nuestros roles dentro de ellos. Él admitió su punto con un movimiento de cabeza. Creo que tienes razón. En ese caso, estaré aquí cuando hayas terminado. Naruto volvió a deslizarse sobre el sofá cuando Tsume se puso de pie, lo suficientemente cerca como para que terminaran frotándose uno contra el otro. Cuando se hundió ligeramente en los cojines rojos, cruzó la pierna derecha sobre la rodilla izquierda y tiró perezosamente una mano sobre el brazo del sofá, para estar más relajado que sentado. Tsume se ajustó el albornoz nuevamente cuando terminó de ponerse de pie, sin molestarse en tratar de esconderlo, y salió de la habitación brevemente. Consideró retirarse a su habitación para ponerse una camisa también, pero eso llevaría más tiempo del correcto con un invitado esperándola y, sin duda, le diría a su invitado que se había sentido incómoda con lo que llevaba puesto antes. A ella realmente no le importaba ninguno de esos. Tendría que enfrentarse a su falta de camisa por un poco más de tiempo por alguna razón. No fue tan difícil cuando Mai y sus lobos se detuvieron, pero fue extraño ser así cuando su invitada era la jefa de Mai. Esa fue probablemente la razón por la que estaba incómoda ahora que lo pensaba. Bueno, podría ser peor. Al menos en estos días, tenía la costumbre de ponerse unos pantalones antes de levantarse de la cama. Eso habría sido infinitamente más incómodo. Había planeado hablar con Mito después del baño, realmente lo hizo. Desafortunadamente no había tenido en cuenta cuán relajada la haría ese baño. Naruko se había quedado dormida antes de que ella pudiera abrocharse el pijama. El entrenamiento matutino llegó primero cuando se despertó, su rutina habitual, y fue solo un poco antes del almuerzo que ella recordó lo que tenía que hacer. Había algo bueno en tener un sensei que realmente preferiría ser cualquier cosa, y ese era el hecho de que solo estaban allí porque los estudiantes estaban. Necesito ocuparme de algo en casa más tarde, y el entrenamiento diario fue desestimado por un Kakashi demasiado complacido por la oportunidad de leer sus amados libros en la comodidad de su propia casa. Sakura había sido comprensiblemente decepcionada, pero Naruto realmente no podía sentirse mal cuando la decepción de la niña se debió únicamente al hecho de que no podría extraer más sangre de Naruto ese día. Lo que sea que se haya metido en esa chica, el virus Anko o algo así, Naruto tuvo que admitir que en realidad le estaba haciendo mucho bien. Con el entrenamiento de Naruto bajo su madre, la ex Fajiri no debería haber podido tocarla. Naruto no podía decir honestamente que este cambio era pura sed de sangre, lo cual era un pensamiento extraño para asociar con el pinquete, o si esta nueva mentalidad la estaba impulsando a entrenar más sola. Cualquiera que sea el entrenamiento que estaba haciendo, Naruto estuvo casi tentada de pedir unirse. La niña había crecido a pasos agigantados y, sinceramente, era un poco aterrador lo rápido que estaba mejorando. A menos que ella fuera simplemente una de esos genios prodigios y simplemente no hubiera tenido ninguna razón para aplicarse hasta hace poco. Eso en realidad tenía mucho más sentido, considerando todo. Pero Sakura no era la principal preocupación de Naruto en este momento. No, era mucho más importante que se registrara con el biju sellado en su estómago para asegurarse de que todo estuviera bien.
corriendo hacia el recinto, todavía no se habían ocupado de la hierba alta y se estaba acercando a su punto máximo sobre las paredes, se dirigió directamente a su habitación y arrojó su equipo al azar sobre su cama. Probablemente se arrepentiría de eso más tarde, cuando un kunai errante o, Dios no lo quiera, Senbon se dio a conocer la próxima vez que fue a acostarse. Sin embargo, ese era un problema futuro de Naruko, así que no se preocupó por eso. Al encontrar un buen lugar en el suelo, cerró las piernas y cerró los ojos, mientras se concentraba en los débiles rastros del chakra de Mito que su sello filtraba naturalmente en su propio sistema. Al encontrar un mechón, lo sostuvo firmemente en su atención y lentamente lo siguió de regreso a través de su tenketsu y dentro del sello. Sabía que había tenido éxito cuando el murmullo lejano de Konoha fue silenciado de repente y una humedad fría se apoderó de ella como un velo delgado. El hecho de que ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en un charco de agua turbia que le llegaba hasta los muslos también era bastante revelador. Con una serie de maldiciones dirigidas a los dioses de la tierra, aparentemente las costumbres de Uzumaki hablaron contra la ira del cielo y el mar, o eso había dicho su madre, saltó del agua y entrecerró los ojos ante la pequeña plataforma plana de escombros, ni siquiera a un pie de distancia. Por supuesto que no podría haber aterrizado allí, eso habría sido demasiado conveniente. Tomando una nota mental para concentrarse en ese lugar la próxima vez que entró en el paisaje de las focas, echó un vistazo a la representación mental de su sello escombros y más escombros. Sí, todo parecía ser como lo había dejado, pero los dioses de arriba y de abajo esperaban que esto no fuera una especie de representación de su mente, también. A pesar de todos los escombros que podía ver, sin embargo, no podía ver la pila apilada gigante donde Mito había estado viviendo. Era como si algo hubiera esparcido todos los escombros que la rodeaban casi uniformemente a través de las aguas de este sótano inundado, pero a Mito no se la veía por ninguna parte. ¿Mito? Ninguna respuesta. Mito. Nada más que un eco. Eso fue extraño. Por lo general, a Mito le gustaría la compañía, aunque solo fuera para tener la oportunidad de actuar de manera superior a alguien, y si estaba enojada con Naruko o no quería ser molestada, podría bloquearla completamente del sello. Centrándose nuevamente en el hilo de chakra que la había traído aquí, se dio cuenta de su error cuando todo el mundo a su alrededor pareció iluminarse en los sentidos. Bueno, eso no iba a ser de ninguna utilidad cuando todo el sello estaba lleno de Kyuubi y su chakra. Escogiendo una dirección aleatoria, Naruto comenzó a navegar alrededor de los pedazos de metal y piedra que cubrían el suelo a su alrededor. Hubiera sido mucho más fácil si el agua hubiera desaparecido o los escombros despejados. Habría estado contenta con cualquiera de ellos, porque juntos eran un dolor de cabeza. Por lo que ella sabía, no podía usar chakra aquí, y no estaba interesada en descubrirlo de primera mano, así que no podía caminar por el agua. Incluso si pudiera usar el agua caminando en el momento en que sus pies tocaran tierra firme, sabía que sería enviada a volar, y el agua turbia hizo un muy buen trabajo al ocultar algunos de los escombros justo debajo de la superficie. Si supiera que podía usar chakra, se dirigiría hacia una de las paredes y caminaría a lo largo de ellas, pero como era su única opción real era atravesar lentamente los escombros lo mejor que pudiera y atravesar el agua cuando lo hubiera hecho. Será mejor que Mito esté en problemas. Cuando la encuentre a ella o Naruko va a estar más que irritada. Guardián de focas. El que se une. Capítulo 111. Ve lecciones. Lanzamiento del patrón 2020-02-24. Como Tsume había esperado que la carta de su hija la hubiera dejado con más preguntas, simplemente no esperaba nada parecido a las preguntas que ahora tenía. No tuvo que encontrar un espejo para saber que sus mejillas probablemente estaban radiantes. No sabía exactamente qué le había dado a Ana la opinión de que su madre debería tratar de consolidar aún más los lazos con la Casa de los Lobos, pero su hija ni siquiera había tratado de ocultar lo que quería decir en su carta. ¿Casarse con Tsukuyomi? Tsume tal vez había interactuado con él 3 veces desde que habían aliado sus paquetes juntos, y ella aún no había visto su rostro, y mucho menos había llegado a conocerlo como persona. Por supuesto, eso tampoco era exactamente lo que su hija estaba sugiriendo. Un matrimonio político no dependía de otra cosa que el Estado y el deber, por lo que todo lo demás era irrelevante. Sea como fuere, Ana tampoco había dicho nada sobre por qué estaba sugiriendo este curso de acción en particular. Por lo que Tsume sabía, su relación con los lobos era favorable, e incluso si no fuera un matrimonio no resolvería nada entre los dos paquetes. El propio Tsukuyomi parecía interesado en las canchas, pero sus lobos y los Inuzuka generalmente no se preocupaban mucho por la política, y ciertamente no se calmarían al cumplir con algún requisito de la corte.
También estaba el hecho de que si alguien iba a tener un matrimonio político, sería su hija, quien ya era bien recibida por los lobos, y estaba disfrutando su tiempo en Nami no Kuni. Ketsume podría considerar hacer arreglos, pero solo si Ana estaba interesada en ello. Tal como estaban las cosas, Ana realmente no había mencionado ningún interés en uno de los lobos, y Tsume no podía haber ninguna razón por la que un matrimonio debería ser establecido para ninguno de los dos. Leyó el resto de la carta, escogiendo algunas palabras clave como daimyo, princesa, Yuno Kuni y atractivo. Fue la última que llamó su atención, para ser honesto, y se concentró en la oración para ver a quién se refería su hija. Se encontró parpadeando sorprendida ante la idea. Cuando había visto su hija la cara de Tsukuyomi, podía admitir que estaba un poco celosa, simplemente porque se había estado preguntando cómo sería el señor de los lobos, desde que escuchó por primera vez el nombre que Mai le había dado. Sin embargo, había logrado verlo. Según Ana, era un espectáculo para la vista. Se preguntó cómo se compararía con Naruto y su belleza antinatural. Ella continuó leyendo la carta y pronto supo que toda su cara tenía que estar completamente roja. Parece que Tsukuyomi no dormía solo a menudo y hacía poco o ningún esfuerzo por ocultar sus actividades a los demás en su palacio. Tsume no se había dado cuenta de que tenía un palacio, pero al reflexionar, solo parecía correcto para la residencia de un daimyo. No iba a vivir en un departamento en alguna parte. También le recordó sus propios hábitos con el vestido dentro de la casa principal antes de que Mai comenzara a visitarla regularmente. Si ella tuviera su propio palacio, podría apostar que estaría caminando sin pantalones, y no le importaría si todos supieran que está teniendo sexo todos los días. Porque Ana pensó que debería intentar un hombre que obviamente ya tenía una gran cantidad de amantes que Tsume no conocía y, para ser sincera, realmente no tenía ganas de preguntar. Doblando la carta cuidadosamente, la guardó en su escritorio y se dio cuenta de que se había ido más tiempo. Tal vez era apropiado con un invitado presente, incluso si él había sido muy consciente de lo que estaba haciendo. Volviendo a ponerse el albornoz, no había manera de que tuviera tiempo de ponerse una camisa ahora. Respiró tranquilamente para reducir la sangre que fluía por su rostro. Tendría que tener algunas palabras con hermana la próxima vez que se encontraran cara a cara. No creía que pudiera expresar adecuadamente su desconcierto absoluto ante la idea, y estaba igualmente segura de que ninguna palabra que Ana pudiera escribir lo explicaría tan bien como los que saldrían de sus labios. Y esperar un mes por una respuesta que probablemente causaría más preguntas volvería loca a Tsume. No responderle permitiría sacarlo de su mente y distraerse con otros asuntos. Todavía casado con un daimyo, ¿eh? Ciertamente hubo peores aspiraciones. Mai se había excusado por un minuto, probablemente para ver a Tsukuyomi, que Hanabi intentó no imaginarse, y le dijo que se quedara aquí en la oficina de la joven Hanabi. Había examinado algunos de los archivos que Mai había considerado lo suficientemente seguros como para dejarlos fuera. Hanabi no era tan tonta como para creer que confiaría inmediatamente en su nuevo papel, pero se había aburrido de ellos con bastante rapidez. Así que, en cambio, se encontró mirando los agujeros vacíos de una máscara de lobo gruñendo. Después de unos minutos, ella declaró en voz baja: «Estoy a cargo de ti ahora». El lobo se encogió de hombros. Dioses encima odiaba a ese. Esto era nuevo. Naruto miró hacia la pared que llenaba el pasillo. Normalmente, debería asumir que esto era una especie de callejón sin salida y rechazarlo, pero este muro era nuevo. No en el sentido de que no había estado allí antes. Ella no tendría idea de si ese era el caso. De todos modos, nunca había explorado este mundo mucho, y ciertamente no lo suficiente como para memorizar cada pared, pero en comparación con el desmoronamiento, las paredes cubiertas de moho de este sótano inundado, era obvio que esta pared no había tenido que soportar nada parecido a lo que tenía el resto del mundo. Bueno, eso o simplemente había sido mucho más resistente. Ella realmente no podía decirlo de ninguna manera. Sin embargo, lo más extraño de este muro fue el parche sospechosamente en forma de puerta y de tamaño de pintura más clara. Toda la pared parecía estar hecha de madera, que también se destacaba, porque todo lo demás aquí era de concreto, y a menos que se equivocara, había una pequeña aldaba de metal colgando de ella. Acercarse con cautela solo confirmó lo que estaba viendo y, después de un momento de vacilación, levantó el anillo de metal frío y lo golpeó 3 veces. En el tercer impacto retrocedió y esperó, el sonido del golpe resonando a través de los corredores vacíos detrás de ella. Esos ecos se desvanecieron en la distancia sin otro resultado. Mirando a ambos lados, regresó a la puerta.
Golpe, golpe. Antes de su tercer golpe, se encontró dando vueltas repentinamente y antes de darse cuenta, y mucho antes de que pudiera reaccionar, se encontró parada de espaldas a una estantería y un Mito perplejo mirándola desde un sofá de cuero. Naruko. Hola. La heredera Uzumaki tardó unos segundos en mirar alrededor de la pequeña habitación, más bien como un apartamento de una habitación bastante grande, en realidad, antes de volver su atención al Kyuubi. Supongo que esto probablemente explicaría la extraña sensación que estaba teniendo del sello, Su madre había mencionado que los cambios en el sello pueden haber colocado al Kyuubi en una situación incómoda, pero todo parecía muy acogedor para Naruko. Y pensar que se abrió paso a través del agua y sobre todos los escombros para asegurarse de que Mito estaba bien. ¿Qué? El sello había estado así por bastante tiempo, así que no tenía sentido si Naruko lo hubiera sentido. A menos que haya pasado todo este tiempo tratando de comunicarse con ella. No, espera, ella se acercó después de haber curado a Naruto y eso fue casi al mismo tiempo que se cambió el sello para que fuera un poco más habitable. Entonces, ¿qué había atrapado desde entonces a las chicas? Oh, sí. Probablemente la Zambi formando su capa dentro del sello. Si el uso de Mito de su propio chakra le llamó la atención, lo habría hecho sin lugar a dudas. El sello estaba actuando extraño el otro día, continuó Naruko, completamente ajena a los pensamientos de Mito, mientras volvía a mirar alrededor de la habitación. Fue como la última vez, cuando me dijiste que no me preocupara por eso, pero había algo fuera de lugar, sobre todo. Se sintió, no sé, vacío, profundo. El sello ardió, pero también había esta frialdad en la sensación que era realmente extraña. Ni siquiera sabía que podías hacer esto dentro del sello. Sí, definitivamente el Zambi que había sentido Mito culpó a Karura por esto. Ella fue quien trajo a la niña a su prisión. Qué terriblemente desconsiderado. No puedo. Bien, podría comenzar con las preguntas más fáciles, pensó Mito. Nunca he tenido mucho control sobre este mundo y cuando tuve más libertad cometí una serie de errores que todavía estoy tratando de remediar. Oh. La cabeza de Naruko giró hacia Biju. Entonces, ¿quién hizo esto? Naruto. Oh. Entonces pudiste volver con él. Naruto volvió a mirar el lugar con renovado vigor. ¿Era esta su parte del sello, entonces? Tal vez por eso fue tan diferente. Estaban en una jaula. Parecía un infierno, aunque los barrotes que formaban las paredes lejanas, y cómo se había perdido eso, eran tan grandes y espaciados lo suficiente como para que pudieran caminar entre ellos sin pensarlo un segundo. Probablemente fue más efectivo para zorros gigantes. En un sentido. Mito no parecía particularmente contento con la respuesta que estaba dando, por lo que Naruto decidió que probablemente era mejor evitar esa línea de conversación. Entonces debo haber estado sintiendo el cambio de sello anoche, No exactamente. El sello ha sido así desde hace un tiempo. Naruto le dirigió una mirada curiosa. Entonces, ¿qué sentí? Mito guardó silencio por unos largos momentos antes de responder. ¿Tenía un invitado, de algún tipo? Admitió. Probablemente lo sentiste entrar al sello. ¿Qué? Naruto trató desesperadamente de pensar en ese concepto. ¿Mito tenía invitados? ¿Alguien o algo había podido ingresar al sello? Ni siquiera sabía por dónde empezar con eso. ¿No? Los sellos trascienden el tiempo y el espacio. Naruto, deberías saber esto. Por supuesto que lo sé. Los puños de Naruto se encontraron en sus caderas, pero también sé que hay una razón por la que se necesitaron dos sellos para contenerlo. No debería haber espacio para que otros se unan a usted aquí. Unirse. Hay espacio infinito para eso, Naruto. Simplemente no serán sellados. ¿Qué? Mito puso los ojos en blanco y señaló una de las sillas vacías a cada lado del sofá en el que estaba. Siéntate y trataré de explicarte. Porque ella, de todas las personas, tendría que explicar este concepto a una heredera de Uzumaki. No tenía idea, pero había una ligera sensación de satisfacción por la idea, especialmente si volvía a su anterior anfitrión. Ya podía ver la cara de Kusina cuando Naruto le dijo y estaba deliciosa. Esa fue una razón suficiente para que ella lo hiciera. La cantidad que puede contener un sello no está limitada por la cantidad que puede contener, sino por la cantidad que puede contener y la cantidad de chakra necesaria para hacerlo. Sellos más pequeños para objetos triviales como kunai no tienen mucho chakra en ellos en su creación, pero tampoco tienen que lidiar con los kunai porque esos pedazos de metal afilado no están tratando exactamente de salir solo si no poseen chakra. Los sellos para Biju no solo tienen que ser capaces de evitar que el Biju explote suprimiendo su chakra, sino que generalmente están diseñados para permitir que Jinchuriki acceda a ese chakra, lo que termina siendo sellos bastante complicados.
El sello de tu madre no permitió mucho de mi chakra para que fluyera libremente, pero me mantenía restringido con un solo sello. Tu padre, que no tenía la intención de transferirme a uno de ustedes esa noche, encontró una solución rápida para contenerme y me proporcionó un acceso casi ilimitado a mi chakra. ¿Cómo hizo eso? Naruto se había inclinado hacia adelante en su asiento como si de alguna manera hubiera una gran diferencia en lo bien que podía escuchar a Mito hablar en una habitación tranquila, al no restringirme en absoluto en tu mitad del sello. Naruto disparó hacia arriba, la sorpresa claramente evidente. Espera, pero ¿cómo? Tu padre era bastante impresionante para un humano, de todos modos. Mito admitió de mala gana. Estoy seguro de que tu madre probablemente describió tu sello como el contenedor y el de Naruto como la tapa, ¿verdad? Naruto asintió con la cabeza. Sí, así es exactamente como lo describió. Y como el contenedor era exactamente del mismo tamaño que tú, el sello de Naruto se encuentra antes de la entrada, así que no puedes irte. No del todo, pero supongo que fue suficiente cuando te lo dijo. Eres más una red que un contenedor. Estableces el límite, pero estás lleno de agujeros que se pueden usar para acceder a mi chakra. En general, bastante endeble y no es probable que me abrace. Ah, vale. Naruto frunció el ceño. Entonces, ¿qué es Naruto? Naruto es Mito hizo una pausa. Tal vez esa fue una mala analogía. En realidad no había pensado tan lejos. Supongo que se podría decir que es como un juego de clavos que sujetan esa red burlona contra el suelo, o una cuerda que la sujeta del suelo para que la gravedad me impida salir. El ceño de Naruto se hizo más profundo. No creo entender realmente lo que estás tratando de decir. Piensa, ja. Eso sería suficiente. Mala analogía, piénsalo así. Soy un zorro, eres como un collar. No hace mucho para evitar que corra, pero el sello de Naruto es una correa que tiene, manteniéndome cerca. Ah. Los ojos de Naruto se iluminaron considerablemente. Sí, eso tiene sentido. Mito dio una pequeña sonrisa cuando Naruto finalmente entendió y se hizo más grande a medida que procedía a conectar las cosas desde allí. Entonces, el patio de Seal puede tener muchos animales, pero mi collar solo puede estar en tu cuello. Precisamente. Naruto asintió satisfecho antes de detenerse a parpadear algunas veces confundido. Espera, ¿pero quién te visitó? Oh, alegría, se estaban metiendo en las preguntas divertidas ahora. ¿Era un Biju? Se sentía como tu chakra, se dio cuenta bastante rápido. Mito le daría eso. Sí, lo fue. Estoy bastante seguro de decir que sentiste el chakra de Isobu. ¿Isobu? El Sanbi. En todo caso, la respuesta hizo que Naruto se confundiera más. ¿Cómo visitó el Sanbi? Hay formas de conectar las focas, como en el caso de usted y Naruto, y a través de esas conexiones el Sanbi pudo visitarme. Pero este sello no está conectado a los Sanbi, ¿verdad? Naruto tenía la sensación de que ella sabría si ese fuera el caso. No, Mito cruzó los brazos sobre el pecho con un ligero resoplido. Su sello no está conectado a mí en absoluto. Entonces, ¿cómo? Mito señaló los grandes barrotes detrás de ella. Desafortunadamente, Kalras está aparentemente conectada tanto a la mía como a la de Isobu, y ambos se detuvieron para visitarnos. ¿Qué? ¿Había habido 3 Biju dentro de su sello esa noche? ¿Cómo demonios no lo había sabido? El Sanbi llamó a su chakra en un momento. Eso es probablemente lo que sentiste. Mito continuó como si no fuera gran cosa. Espera, ¿Karura estaba conectada? ¿Quién y por qué? Naruto se levantó de su asiento y se acercó a las grandes barras de hierro ennegrecidas, mirando hacia un sótano inundado. Familiar. Lo que no le era familiar era el gran camino de mármol negro, o la sección más pequeña de mármol blanco que se bifurcaba en una de las paredes donde desaparecía en un elaborado arco. El heredero de Uzumaki parpadeó sorprendido al ver a través del arco donde las alfombras azules estaban colocadas adornadas con oro y la luz del sol se filtraba a través de ventanas demasiado altas para que ella pudiera ver. ¿Quién, exactamente, es Karura? Preguntó sin volverse para mirar al Kyuubi. El Ichibi. Mi más joven hermano, la perra. Había algo extraño en la forma en que dijo más joven, pero Naruto estaba demasiado distraída por lo que estaba viendo para darle demasiada importancia. ¿Y por qué está conectada contigo exactamente? Eso no es para mí decirlo. Eso llamó la atención de Naruto y miró por encima del hombro el cabello naranja de Mito. ¿Qué quieres decir con que no es para que lo digas? Tus sellos están conectados, por el amor de Dios, ¿quién podría decidir que no te concierne? Lo hace preocupación Naruto. Mito no necesitaba explicar más su pensamiento, la heredera Uzumaki lo entendió lo suficientemente bien. Si su sello está conectado a tu sello, entonces está conectado a mí.
Naruto discutió: eso también me preocupa. Eso no es para que yo decida, estos asuntos son de Naruto y no te divulgaré sus asuntos. Oh, eso tenía mucho más sentido entonces cuando había estado tan desesperada por volver a estar a favor de Naruto otra vez. Naruto nunca supo lo que sucedió allí tampoco, no era demasiado sorprendente que no quisiera hacer nada que pudiera atraer su ira. Oh, lo siento. Se hizo un silencio en la habitación, solo el ligero crujido de la chimenea de Mito llenó el silencio, y Naruto volvió a mirar entre los barrotes como si estuviera atrapada dentro del sello, pero ella no era, ¿verdad? El otro Biju aparentemente había podido ir y venir a su antojo. Naruto le lanzó otra mirada a Mito que no se había movido en absoluto. ¿Karura me diría lo que estaba pasando? La cabeza de Mito se inclinó hacia un lado en el pensamiento. Ella podría, ¿por qué? El Kyuubi se giró para mirar por encima del sofá justo a tiempo para ver a Naruto deslizarse entre los barrotes para pisar el mármol negro de la antigua pasarela de Naruto. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que acababa de ver y dos ojos carmesí parpadearon lentamente mientras lo procesaba. Se ampliaron significativamente cuando ella terminó. Mientras se alejaba del sofá, Mito corrió hacia los barrotes cuando Naruto dio unos pasos curiosos hacia el paisaje de focas de Naruto, colocándola fuera del alcance de la mano de Mito mientras intentaba arrebatarle el dorso de la ropa a la niña. ¿Qué demonios crees que estás haciendo allí? Vuelve aquí. ¿Qué? Naruto se encogió de hombros. Solo voy a ir a preguntarle a Karura. Completamente ajena a lo que estaba haciendo en ese momento, Naruto siguió por el camino blanco y atravesó el arco de mármol hacia el dominio de Karura. Mito miraba en blanco, realmente esperando que Naruto no se molestara demasiado por esto y, lo más importante, no estaba molesto con ella por las acciones de Naruto. Maldita sea esa chica. También trató muy duro de no considerar el hecho de que acababa de hacer exactamente lo que le había dicho a Karura que no hiciera con su hijo. Nadie la escuchó. Naruto descansando observaba con curiosidad cómo Tsume regresaba a la habitación y se sentaba en la esquina opuesta del sofá frente a él, colocándose lo más lejos posible. Él levantó una ceja ante eso y el ligero polvo rojo en sus mejillas, pero por lo demás no hizo ningún comentario al respecto. ¿Todo va bien, espero? Preguntó causalmente. Su ceño se alzó más cuando el sonrojo de Tsume terminó oscureciéndose. Ahora se estaba poniendo realmente curioso. ¿Qué había incluido Ana en su carta? Ah, sí. Se tomó un momento tratando de recuperar la compostura. Todo parece estar bien, ella simplemente incluyó algo que no esperaba leer. ¿Nada mal? No, solo, sorprendente. Tendré que hablar con ella sobre eso en persona en algún momento. Naruto asintió pensativamente, mentalmente haciendo una nota de que cuando intentaba usar a Tsume para que Mai se tomara unas vacaciones, necesitaba encontrar alguna forma de atraer a Ana. También parecía que terminaría volviendo a Nami pronto, en ese caso. Pero tal vez después de que Nami tuviera un mes más o menos para comprender la esencia de las tareas regulares de Mai para que ella pudiera ayudar a cumplir. O, tal vez no. Naruto todavía tenía su clon, podían hacer que las cosas funcionaran. Espera, ¿su clon seguía activo? Los ojos de Naruto se abrieron de repente y se levantó del sofá. Naruto-san. Lo siento muchísimo, pero acabo de recordar algo que requiere urgentemente mi atención. Se las arregló para dar 3 pasos completos antes de que su clon, con un tiempo impecable, terminara el trabajo atrasado y decidiera que probablemente debería disiparse. Naruto cayó al suelo como un fideo flácido, golpeándose la cabeza contra la mesa de café de Tsume con un crujido resonante. Afortunadamente, la mesa no sufrió daños en el proceso. Mai a menudo comentaba cuán mareado podía ser. Saltando de su propio asiento, Tsume se acercó al joven sangrante y se preguntó cuántas sorpresas más iba a tener hoy. Bueno, joder. Tendría que encontrar un lobo para llevarlo de regreso a casa o, al menos, informar a Mai. La pobre niña iba a estar muy enferma cuando la oyera. Estoy en casa. La puerta se abrió y se cerró con un golpe descuidado. Kurenai-sensei parecía bastante distraído hoy y nos envió a todos a casa temprano. ¿Eso es sangre? Tsume tuvo tiempo suficiente para poner los ojos en blanco ante su suerte antes de que su hijo irrumpiera en la sala de estar con Kunai atraída, mirando a los intrusos. Akamaru trotó detrás de él, dejándose caer a sus pies con un solo ladrido de saludo. Naruto. Mierda, mamá, ¿qué hiciste? Cálmate, Kiba. Se derrumbó cuando se iba. Ve a buscarme a alguien para que podamos conseguirle ayuda. ¿Por qué estaba él aquí, en primer lugar? Preguntó Kiba, volviendo a meter su kunai en su bolsa. Su atención se volvió hacia su madre y sus ojos se agrandaron. Ni siquiera estás usando una camisa. Él lo notó. Sus ojos se movieron entre las otras 2 personas en la habitación y una expresión de horror creció en su rostro. Dijiste que estabas viendo a una chica.
Kiba señaló con un dedo acusador a su madre. Naruto no es una niña. Incluso si él fuera tan lindo como uno, lo cual no estaba bien. Cállate, Kiba. Ve a buscar ayuda. El rojo definitivamente había regresado a Tsume. Primero Ana sugiere que se case con Tsukuyomi y ahora su hijo insinúa que estaba en una relación con el objeto del afecto de Mai. Ella trató de no pensar en ella, Mai y Naruto todos juntos, pero resultó ser bastante difícil, especialmente cuando se quitó la faja que sujetaba su túnica para envolver la sangrienta frente de Naruto. ¿Qué? ¿Como un médico o algo así? La primera persona que ves que es un Chunin o que tiene la edad suficiente para no tener más sangre, vete. Ella quería más que Kiba se fuera de lo que realmente necesitaba a alguien con urgencia por Naruto. Las heridas en la cabeza sangraron mucho, estaría bien alejar a Kiba, y a Wolves aquí, era todo lo que realmente necesitaba, e incluso entonces probablemente podría simplemente llevarlo a la cama, o incluso a uno de estos sofás, por un momento hasta que se despertara y pudiera caminar solo a casa. A Tsume simplemente le gustaría que los lobos se dieran cuenta en lugar de entrar en pánico porque una de sus personas de alto rango desapareció sin decir una palabra. No quería incitar el pánico en ellos y especialmente no en Mai. La chica tuvo suficiente con lo que lidiar sin tener que preocuparse por el bienestar de Naruto e intentar calmar a los lobos. Ese sí, claro. Kiba salió corriendo de la habitación, abriendo y cerrando la puerta de nuevo, para ir a buscar a alguien y Tsume se volvió hacia Akamaru, que había permanecido sentada en el suelo. Búscame un trapo, ¿quieres? Ella preguntó. Tenía sangre por todas partes. De acuerdo, tal vez una exageración, pero todavía necesitaba limpiar lo mojado, si puedes manejarlo. Akamaru dio un ladrido de acuerdo y se levantó para encontrar uno, volviendo un minuto más tarde con Kuromaru, a quien había reclutado para ayudarlo. Kuromaru le dirigió una mirada aguda mientras Akamaru dejaba caer el trapo mojado con un ladrido feliz. ¿Qué? Ella resopló. No es que le haya hecho esto a él. La mirada puntiaguda se mantuvo. No lo hice. Él no parecía creerle, así que ella dio otro resoplido y puso los ojos en blanco. Bien, lo que sea. ¿Puedes agarrarme una manta o algo al menos? Tsume preguntó mientras deslizaba sus brazos debajo de Naruto y lo levantaba. Kuromaru inclinó su cabeza hacia un lado mientras ella daba un paso hacia el sofá. ¿De verdad? Preguntó con un suspiro y un movimiento de cabeza. ¿Qué? No voy a dejarlo en el suelo. No deberías. Estuvo de acuerdo, pero ni siquiera una cama para tu invitado herido. Sabes que no tengo las habitaciones preparadas. Kuromaru dio lo más parecido a un encogimiento de hombros que pudo. Tu cama está bien. Tsume le dirigió una mirada en blanco mientras sus pensamientos anteriores volvían. Ella ya había compartido esa cama con Mai, no estaba invitando a Naruto a que fuera consciente o no a nases gratis. Era media sugerencia y mitad pensaba en voz alta, pero Kuromaru asintió con la cabeza. Eso debería funcionar. Mientras no fuera de ella, a Tsume no le importó y supuso que a Ana le había servido esa carta. Veamos cómo le gustó cuando volvió a casa y su cama olía a hombre. Hola. Hola. La voz de Naruto resonó por los pasillos blancos mientras paseaba por el palacio en el que se encontraba. Estaba muy lejos de la pequeña vivienda de Mito, pero hasta ahora parecía estar completamente vacía. ¿Cuál era el punto en un lugar tan grande si no había nadie aquí? Era bastante, al menos, mucho más agradable a la vista que la morada de Mito era tratada a través de los barrotes de su prisión. Recordando un momento en que Mito yacía en un montón de escombros y agua turbia llorando, Naruto también era consciente de que el entorno actual de Mito no era nada malo en comparación, simplemente no era, bueno, Ella continuó caminando durante lo que pareció una hora antes de tropezar con un arco que era diferente de los demás, con imágenes de bestias de cola talladas en ella elaboradamente. Pensó que tenía que ser importante. Ella tenía razón, más o menos. Era una especie de sala del trono, aunque parecía que le faltaban algunas paredes, y el suelo estaba cubierto de metales preciosos y gemas finamente cortadas en el patrón de una flor que en el mundo real el trabajo para crearlo solo valdría la pena. Así que no digas nada de los materiales o del producto terminado. Incrustarlo todo en el mármol blanco habría tomado las hábiles manos de un maestro. Teniendo en cuenta que no había nadie a quien pudieras contratar para entrar en tu sello para hacer ese trabajo, de lo que ella estaba al tanto, Naruto pensó que ese no era el caso aquí. Desafortunadamente, su descubrimiento de esta habitación no parecía ser mucho porque, como el trono